Diabetis. Tinc nivells alts de sucre a la sang. Pues la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que tienen como denominador común la alteración de los niveles de azúcar en sangre. Básicamente hay dos tipos más frecuentes de diabetes, es la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 se caracteriza por una falta absoluta de la producción de insulina, mientras la diabetes de tipo 2 se caracteriza por una reducción de la acción de la insulina. Pues los factores que más frecuentemente se asocian con el desarrollo de diabetes mellitus de tipo 2 son el sobrepeso y la sedentariedad, o sea que un estilo de vida con poca actividad física y con una dieta en la que se ingieran pues, demasiadas grasas saturadas y azúcares sencillos pueden favorecer pues, la diabetes de tipo 2. Por lo que es la diabetes de tipo 1, los síntomas son muy llamativos porque la falta de insulina es bastante rápida y entonces son síntomas de glicemia muy alterada, mucha sed, la necesidad de orinar con mucha frecuencia y una pérdida importante de peso. Por lo que es la diabetes de tipo 2 es mucho más complicado porque los síntomas se desarrollan, estos síntomas que valen para diabetes de tipo 1, solo cuando los niveles de azúcar son realmente muy elevados. Entonces es muy difícil encontrar precozmente una alteración que pueda ser de diabetes tipo 2. Por esta razón es muy importante la prevención basada sobre los factores de riesgo más que sobre los síntomas. La diabetes de tipo 2, bueno, como todas las formas de diabetes, se diagnostica como alteración de los niveles de azúcar en sangre. Evidentemente, en el diabético de tipo 2 es más difícil porque no tiene muchos síntomas, entonces es importante detectar la población a riesgo. Para hacer esto, pues los factores de riesgo que hemos hablado antes: sobrepeso, sedentariedad, hipertensión, una dieta no equilibrada, pero también tenemos, y están a disposición del centro, unos cuestionarios para pasar a la población general, para hacer un cribado de las personas que podrían tener un riesgo de desarrollar diabetes. Y en estas personas sí que se ha de hacer un control periódico de los niveles de glicemia en sangre. La base fundamental del tratamiento es dieta equilibrada y actividad física regular. De hecho, la actividad física regular es la que permite los mejores resultados sobre el control de glicemia, añadida al tratamiento farmacológico. Se empieza con fármacos que se llaman hipoglucemiantes orales, son pastillas que mejoran la acción de la insulina o en algunos casos estimulan el páncreas a fabricar más insulina, la que se necesite, pero si no se consigue controlar bien la enfermedad tan solo con tratamientos orales, pues se tiene que utilizar insulina en algunos casos porque la falta de actividad de la insulina es tan importante que es como si no estuviera funcionando y como si uno no tuviera nada de insulina. Por esta razón a veces necesitamos asociar también insulina.